Le vamos a dar paso a Daniel Sáez Rivera, que va a presentar su trabajo Americanizando los nuevos diálogos de muertos de Fontenelle, París, 1683, Sobrino, Bruselas, 1708, y Peguero, República Dominicana, 1763. Daniel Sáez Rivera es licenciado en Filología Hispánica con premio extraordinario y en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, así como diploma de estudios avanzados en lengua española y doctor en Filología por la misma universidad, igualmente con premio extraordinario. De 2003 a 2010 fue profesor de lengua española y de lingüística aplicada a la traducción en el antiguo CES Felipe II, y desde 2010 enseña en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura como profesor titular de la universidad desde el 23 de abril de 2019. Es miembro del equipo del proyecto Programes desde su fundación y en todas sus ediciones, y encargado de su página web. Te escuchamos, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Primero, perdón por haberme perdido parte de... A ver, ¿dónde está esto? Avanzados. Ahora me tengo que aclarar yo de cómo compartir el... Abajo, pones el... Aquí, ya lo tengo, Bien, se ve, ¿no? Se ve. Se ve, nada más si yo pongo así, os veo. Vale, perfecto. Siento haberme perdido parte de las ponencias de esta tarde que me interesaban muchísimo, pero claro, tenía que dar clase. Entonces, después de un paréntesis de morfología histórica, vuelvo a cosas yo creo más divertidas, como es todo lo americano. Bueno, como es un poco tarde, voy a procurar ir deprisa, y como se puede seguir bastante bien con la presentación, pues yo creo que podré cumplir esa promesa. Tengo también aparte un ejemplario que luego en un momento lo mandaré, si puedo, o si no lo proyectaré. Yo creo que lo proyectaré, pero va a ser más rápido. Pero en todo caso, que si no lo mando al final por falta de tiempo para facilitar la discusión. Bueno, de lo que voy a hablar, evidentemente, es primero voy a presentar un poco lo que es la figura Fontenelle, porque probablemente no la conozcáis mucho, dado que bueno, que una de las primeras cosas que voy a decir es que Fontenelle es parte del canon literario en Francia, pero no tanto fuera, por lo menos en España, y una de sus obras más conocidas, que los nuevos diálogos de muertos, precisamente es muy conocida en Francia, y en cambio pues los diálogos de muertos en España a partir del siglo XVIII no son parte tan clara del canon, ¿no? Bueno, encuadrando en la tradición grecolatina, en el clasicismo francés y Le Bel Infidèle. Luego vamos a ver cómo se reciben estos diálogos, especialmente un diálogo muy interesante que va a ser el de Cortés y Moctezuma, en los diálogos nuevos en español y francés de Sobrino, que esperan para enseñar español. Veremos cómo llega ese diálogo de Fontenelle a Dominicana y lo utiliza Luis José Peguero, que era un atero de Baní. Si me da tiempo, haré una pequeña comparación contrastiva de estas versiones, cómo van trabajando el texto de diferente manera según sus necesidades, Sobrino y Peguero, y apuntar un poco la tradición posterior del diálogo de muertos en España, sobre todo en América, que es lo que más puede interesar al público que está presente, y terminaré con las conclusiones, ¿no? Bueno, Fontenelle, aquí tienen un retrato de Fontenelle, como ya he dicho, pues es parte del canon de la literatura francesa del siglo XVIII, y aquí lo tienen también meditando sobre la pluralidad de los mundos, que es otra de sus obras más famosas, ¿no? Bien, Fontenelle nació en Rouen a mediados del siglo XVII y murió 100 años después en París. Yo digo que es una bisagra centenaria entre los siglos XVII y XVIII, para que vean su importancia y su ubicación dentro de las élites intelectuales de Francia. Era sobrino de Corneille. Se formó con los jesuitas, como otros grandes, como Descartes en el XVII y Voltaire en el XVIII, y se dedicaba en principio al derecho como su padre, y por fin ya se aplicó las letras. Sus primeros pinitos literarios los hizo en el Mercure Galant en 1677, y su primera obra, que era una tragedia, fue un fracaso, silbada estrepitosamente. Pero poco después va a lograr su primer gran éxito, que va a ser precisamente los Nouveaux Dialogues de Moore, 1783, y a partir de ellos pues va a ser una figura importantísima
en la vida mundana de los salones de París. Es una especie de Voltaire de la primera mitad del XVIII y anuncia o prefigura la figura del filósofo, ¿no? Fue miembro de la Académie Française y secretario perpetuo de la Académie des Sciences, y se ocupaba especialmente de redactar los panegíricos, los académicos muertos, ¿no? Veremos que tiene una gran inclinación por lo que son los muertos en concreto. Bueno, las obras principales son efectivamente los Nouvelles Dialogues de Mort. Y cómo se transmite esta obra, pues es un poco a lo que me voy a dedicar. Solo voy a explicar una parte, pero sí tengo que encuadrar un poco todo lo que hay, ¿no? Porque dentro de esta transferencia de saberes y de textos, me voy a centrar más bien en todas las cuestiones de traducción y también de intertextualidad de una manera más amplia, o traducción en un sentido amplio, como lo señalaba ayer Juan Antonio, ¿vale? Entonces, estos diálogos de muertos van a pasar, como he dicho antes, a Sobrino, que publica su obra en Bruselas en 1708, pero solo va a utilizar el diálogo de Cortés y Moctezuma, que va a plantear cuestiones que ya han salido, los ritos indígenas, etcétera, en una perspectiva especial, ¿no? Una edición posterior, pues veremos que se transmite a Peguero, y paralelamente también lo tradujo Pérez Ramajo en unos manuscritos muy interesantes que están recopilados en la biblioteca de Lázaro Galdiano, ¿no? Hay una traducción anónima en 1936 y la más reciente es de Pilar Blanco García en Letras Universales de Cátedra, ¿no? Su obra más traducida en el mundo español, en cambio, las Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, ¿no? Que habla de los selenitas. Es una especie de ciencia ficción del siglo XVIII divertidísima, con un gran rigor científico también, y que recomiendo. Y otras obras importantes: El Discours de la Passions, La historia de los oráculos, El origen de las fábulas. Tiene que ver también esto mucho con el ebemerismo del que se habló ayer. Y hay una recopilación de las obras a mediados del 18, que es la que fue la fuente de Ramajo, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esta tradición y por qué nuevos diálogos de muertos? Claro, los diálogos de muertos son los de Luciano de Samosata, el escritor del siglo II en griego, y que, por un lado, es muy conocido en el mundo hispánico toda la tradición erasmista de los diálogos de muertos, que arranca precisamente de Erasmo por su conocimiento de Luciano, ¿no? Sin embargo, paralelamente, en Francia es muy importante porque Nicolas Perrault de Ablancourt, que es el traductor de los Diálogos de Muertos en 1664, con una dedicatoria muy famosa, va a forjar o va a crear el movimiento, o fundar el movimiento de Le Bel Infidèle, que es una serie de traducciones típicas del siglo XVII en Francia, que, como bien explica Alicia Hillera, se produce cuando los traductores desean ser traidores. O sea, son traducciones que tratan de acercar los textos al momento en el que se encuentran, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos piensan que están haciendo un nuevo clasicismo. Esa va a ser la clave un poco también de lo que hace Fontenelle, ¿no? Entonces, dentro de una traducción hay dos posibilidades siempre, como ya señalaba en cierta manera Schleiermacher en el comienzo de la teoría de la traducción, que es la domesticación, que señala Benuti, o sea, acercar el texto al público, a la lengua a la que se traduce, o extranjerizar, o sea, ser quizá más fiel, o fiel de una manera más apegada al texto de la lengua desde la que se traduce, ¿no? Y esta es una de las pocas y repetidas ideas las que se va a dar vuelta en la historia de la traducción. Y veremos que esto va a pasar también con la intertextualidad entre las fuentes cuando ya no es traducción, ¿no? Lo que va a hacer, en cierta manera, Sobrino, es domesticar el texto y utilizarlo a su manera, y Peguero lo va a domesticar, americanizar, incluso dominicanizar. Entonces, sobre Sobrino, pues es un maestro de lenguas que enseña en Flandes a principios del siglo XVIII, antiguo militar de las guerras hispánicas, escribe también una gramática, un diccionario, un libro de cartas, y es muy famoso precisamente por estas obras, y en particular por los diálogos, ¿no? Que copia, prácticamente toda su obra, en gran parte de Houdin, pero de una edición tardía de 1675, ¿no? Haciendo lo que yo he llamado copia incremental. O sea, adopta
el texto de Dudin, pero añade cosas. ¿Y qué es lo que añade? Pues lo que añade precisamente van a ser los diálogos de muertos. Esos diálogos, cuando yo me enfrenté a ellos, aunque ya los había editado Fouché del Bosc en la Revue Hispanique en 1919, pues me extrañó que no estuvieran copiados, porque lo copiaba todo, ¿no? Y luego, pues, topando con los diálogos de nuevo a través de Ramajo, precisamente, pues me di cuenta precisamente que el diálogo onceno entre Hernán Cortés y Moctezuma y sus americanos está sacado, aunque cambia al final, del texto de Fontenelle. También añade dos más de los que no he encontrado fuente, y uno de ellos también es del tema americano, que es el de Cristóbal Colón y Francisco Drac, y otro entre Mahoma y Arrio, todos los cuales, y también otra obra más, otro diálogo más, los va a copiar, los va a utilizar como fuente Peguero. Bueno, entonces, ¿por qué adopta Sobrino un tema americano? Lo que va a hacer es que va a potenciar más referencias americanas y otro diálogo más, y eso lo va a potenciar todavía más Peguero. ¿Por qué interesaba América a principios del 18? Pues evidentemente interesaba por el comercio con Indias. Y aquí aduzco la figura de John Stevens, que es muy interesante porque en su diccionario español-inglés, que también tiene fuentes previas, que es el diccionario de Minshew de finales del siglo XVI, utiliza en un nutrido catálogo que presenta al final, son 2 páginas enteras en formato folio, una serie de numerosas crónicas americanas, y algunas de ellas incluso las tradujo, como la de Acosta precisamente y la de Herrera, ¿no? Y ello va a producir pues, que haya muchas voces americanas. ¿Vale? Entonces, hay que entender en qué contexto se producen estas obras, que es el contexto de la Guerra Sucesión. Entonces, lo que interesa, evidentemente, es el control del comercio americano, ¿no? Y es muy interesante porque en las gramáticas de esta época se produjo una explosión pedagógica de gramáticas, de diccionarios, manuales de todo tipo. Se puede seguir la guerra perfectamente, ¿no? Y también el cambio de bando de los tornadizos ingleses. Bueno, ¿esto cómo se transmite a Peguero y por qué? Porque claro, es un poco raro, ¿no? Es un manual para enseñar español, ¿no? Bueno, ¿y quién era Peguero? Pues Peguero era un criollo dominicano del siglo XVIII y era atero, o sea, dueño de un hato, una hacienda de ganado, teniendo en cuenta que la economía en esa época, en el siglo XVIII, en República Dominicana, no estaba basada tanto en el azúcar como en precisamente la explotación del ganado, de la carne y de los cueros, ¿no? Está en la provincia de Peravia, en el sur de la parte dominicana de la isla. Y Baní es una villa que se emancipará de Azua, o Azua, ¿no? Proceso en el que participara el propio Peguero. Y además es interesante que tengo entendido que en Azua fue escribano el propio Hernán Cortés. O sea que es una de esas coincidencias curiosas de la historia, ¿no? O ironías de la historia. Y es una zona con importante repoblación canaria, al cual veremos que también puede ser muy interesante para algún tipo de fuentes que utiliza Peguero, ¿no? Ya anciano, en 1762 y 1763, elabora un manuscrito en 2 volúmenes que se encuentra en la Biblioteca Nacional y que está accesible en la Biblioteca Digital Hispánica, ¿no? El título es Historia de la Conquista, la historia de la isla española Santo Domingo, trasuntada, lo subrayo en negrita, porque veremos en qué consiste eso de trasuntar, el año 1762, y sigue el título, como es muy largo no lo voy a leer, vamos mal de tiempo, pero básicamente él mismo dice que está traducida en el sentido amplio o trasuntada de Antonio de Herrera y de Fernández de Oviedo, nombres que ya han surgido en este congreso, ¿no? Muy interesante porque los manuscritos incluyen numerosas ilustraciones y mapas, las propias ilustraciones de González de Oviedo que él copia, ¿no? Y muchos de los mapas tienen ficha catalográfica propia y no solo son copiados, mapas e ilustraciones, sino muchas veces son directamente pegados. O sea, el texto no es solo un palimpsesto, como se decía ayer, sino incluso un collage. Hay un montón de elementos que he ido pegando y engarzando pues, a su manera, ¿no? Hay una edición moderna de Pedro José Santiago Canario, subrayo lo de Canario para que se vea un poco el peso de la repoblación canaria en Dominicana, ¿no? Que es un historiador dominicano pero que se formó en la Complutense y a partir de una copia mecanografía por otro historiador pues va a generar esta edición
que está bastante bien, tiene un buen prólogo, pero que tiene muchos errores en la transcripción paleográfica, ¿no? Y el problema es que esta edición es base del estudio de Mercedes Román, que ha sido quien ha estudiado este texto desde el punto de vista de la historia del español de América, porque desde el punto de vista de historia de literatura ha recibido muy poca atención. De los pocos que conocen la historia y también otros manuscritos, pues es por supuesto el gran Enrique Zureña. Entonces esta tesis la dirigió el gran y admirado, por mí por lo menos, Germán de Aranda. Bueno, el problema es que, claro, el estudio merece una revisión. ¿Por qué? Pues porque por muchas cuestiones, entre ellos que la edición es muy mala, entonces no podemos hacer un estudio de historia de la lengua a partir de esta edición, ¿no? También unas cuestiones de interpretación, se habla de que la historia de Peguero es un texto ilustrado. Bueno, pues en cambio el propio Granda dice que tenía una actitud integrista, un contenido ideológico reaccionario, xenófobo hispánico a ultranza, y parte de una tendencia conservadora del pensamiento dominicano del 18 que es obviamente ilustrado, ¿no? Aparte es muy interesante, ya quiere trabajar o estudiar este texto con respecto a unas notas, apuntes y versos que se conserva también en la Biblioteca Nacional, ¿no? Que habían pasado totalmente inadvertidos a Román y a Granda, ¿no? Pero que sí conoció Enrique Zureña, que como yo digo, los grandes lo vieron todo, pues Pedro Enrique Zureña lo vio todo. Y muestra simpatías a los médicos novatores, con Martín Martínez, pero evidentemente es muy católico. Y es muy interesante estos manuscritos porque muestran la misma lengua y grafía de estos manuscritos y mismas influencias quevedescas. Entonces es también interesante porque nos cambia la interpretación que puede tener este texto y la lengua prácticamente vernáculo dominicano por escrito del suroccidente de la isla que utiliza Peguero, ¿no? Porque se había interpretado hasta ahora que era algo deliberado y bueno, si él al tomar sus propias notas utiliza esta misma lengua, yo creo que es como él podía escribir y sabía escribir. Entonces, uno de los autores que trasunta va a ser Sobrino, a partir de una edición que sería la quinta o la sexta, que sabemos cuál es porque él siempre o casi siempre dice exactamente el folio que cita. No dice el año, entonces, pero por el folio podemos deducir cuáles son las ediciones que utiliza de sus fuentes, ¿no? Entonces, el editor moderno lo denomina miscelánea histórica y esta fuente destaca en el volumen segundo, pero también desde el primer momento, desde el primer capítulo. ¿Por qué se utiliza esto en Dominicana? Pues porque, evidentemente, las obras bilingües hispano-francesas se pueden utilizar en doble dirección. O sea, pueden utilizarse con la función con las que las publicó Sobrino, que es para enseñar español, pero también para aprender francés. Entonces, por eso debía de tener Peguero una copia, ¿no? Porque al fin y al cabo en la otra parte de la isla será francés y criollo, claro. Aparte de citas explícitas, pues va introduciendo una serie de interpolaciones del 14, que también tiene fuentes previas, y el Vinculus Universalis, y lo interesante es cómo maneja las fuentes. Porque dice que es una obra trasuntada con una grafía hipercorrecta que es típica de Peguero, ¿no? Y trasuntar, según el diccionario de la Academia, incluso en el 80, sería copiar, 1780, copiar o trasladar algún escrito de su origen y compendiar o epilogar alguna cosa de su original. He buscado la edición más o menos coetánea, más cercana a la obra de Peguero, ¿no? Entonces, va a americanizar la fuente, va a añadir referencias a la realidad americana y su propia lengua va a estar no solo americanizada, sino dominicanizada, ¿no? Tenemos confusiones de sibilantes constantes, hipercorrecciones que delatan seseo, yeísmo, como llegó, dictongación de hiatos, pérdida de S, bueno, aquí he puesto los ríos, pero es los ríos, perdón, neutralización de líquidas en forma de casi neutralización radical de grupos cultos, después árbitro es árbitro, ¿vale? E ineptos con C en lugar de ineptos, ¿no? Y va a elegir adoptar sus fuentes empáticamente, ¿no? Siempre lo que copiamos es lo que nos gusta, ¿no? O lo que utilizamos como fuente, ¿no? Entonces va a potenciar la ortodoxia católica de Sobrino, ¿no? Pero vamos a ver un poco el manejo de las fuentes en Peguero. Utiliza más de 70 fuentes y es típico, fruto de la típica tendencia recopilatoria del 18, ¿no? Lo que pasa es que lo utiliza de una manera un poco desordenada. Lo mismo Z. Quevedo, que a Torres de Villarroel, que a Cristóbal Suárez de Figueroa, que el Flos Santorum, que los diálogos de Sobrino,
que la obra histórica de un tal padre Gumilla, que un tratado de albitería, más fuentes orales, testimonios, como es típico en las crónicas, pero también fuentes orales como romances y décimas, ese engarce posible con la décima canaria y también su fortuna en otras partes del Caribe como en Cuba. Las principales fuentes americanas son Gonzalo de Oviedo y Herrera, pero también Antonio de Solís, su historia de la conquista, y es muy interesante que por las citas tan precisas que hace, uno puede deducir cuál es la edición que utiliza. Entonces, en Gonzalo de Oviedo, evidentemente, utiliza la de 1547, está haciendo cotejos también con la previa, por supuesto, y esa es la edición que utiliza, ¿no? Más difícil es la historia de las décadas de Antonio de Herrera. ¿Por qué? Pues porque las citas son menos precisas. Entonces nos podemos imaginar que utilizaba una edición del 18, como la de Amberes, de Verdusen del 28, o alguna de Madrid, o, esto es muy interesante, no lo he podido comprobar del todo, pero yo creo que sería la fuente precisa, un compendio de las décadas por un tal Diego Núñez de Peralta, que era oficial real de la isla de España en 1682, ¿no? Y que incluye una relación de las audiencias y de sus límites, como hace el mismo Peguero en el segundo volumen de su historia. El problema es que por cuestiones pandémicas y falta de movilidad no he podido encontrar este impreso, así que no lo puedo comprobar totalmente. Dentro de la comparación contrastiva hay un ejemplario que lo voy a mandar después porque no me va a dar tiempo, pero vamos a ver algunas cuestiones, que es simplemente las cubiertas nos dicen mucho, ¿no? Las portadas, perdón. Esta es la edición que he podido localizar y utilizar de Fontenelle, que está digitalizada, ¿no? Que es la de Colonia de 1783. Tuvo un éxito inmediato el libro, fijaos que se publicó directamente en el mismo año en Colonia. A la derecha tenéis los diálogos nuevos que se publican en las portadas de manera enfrentada, la portada española y la francesa. ¿Vale? Esta es la edición que probablemente, la edición que probablemente utilizó Sobrino, y esto es una muestra del manuscrito, ¿no? Que es un manuscrito autógrafo, porque además lo he comparado con las notas, apuntes y versos, y es exactamente la misma letra, una letra muy del siglo XVIII, algunos colegas que me están escuchando les sonará mucho. Y es muy interesante también, podéis ver aquí, cómo Fontenelle evidentemente pone un texto a una columna, porque es un texto pues, literario, normal y corriente. Es, por cierto, el último diálogo de la colección en el que se enfrentan muertos clásicos y modernos también. Esto sería la parte de los muertos modernos. Y en cambio, a la derecha tenéis cómo lo plasma Sobrino, lo traduce al francés, y hay dos columnas porque los diálogos se utilizaban como traducción yuxtalineal, como ejercicio de traducción yuxtalineal. O sea, se tapaba una de las columnas y uno trataba de reproducir, se tapaba lo español, por ejemplo, lo trataba de reproducir de memoria, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, por eso tenían doble posibilidad de uso, ¿no? Al estar en dos columnas. Aquí esta es la versión del 47, es muy interesante el comienzo. Ustedes eran bien groseros, señores americanos. Y esto es la utilización en Peguero, ¿no? Que lo que hace, entre otras cosas, es introducir un marco narrativo, porque evidentemente no puede introducir un diálogo tal cual. Aquí se ven restos del diálogo de Colón y Drac que se plantea antes, o sea, lo cambia un poco de lugar. Bueno, en la tradición posterior de diálogos de muertos, simplemente examinando los catálogos de la Biblioteca Nacional, es muy interesante el texto de Bernardo de Monteagudo, prócer, que es un diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, los Campos Elíseos, ¿no? Tenemos una figura de un muerto claro, que es Atahualpa, y Fernando VII, que es ese rey al que nunca ven en América, ¿no? Y que es en el fondo tan irreal para ellos como un muerto, ¿no? Y además es un momento muy sensible, que es comienzos del siglo XIX. Luego en España tenemos unos diálogos de muertos de contenido más bien político. Los diálogos se suelen utilizar sobre todo para la sátira política especialmente. Y de hecho, por ejemplo, hay otro muy interesante, Fernando de Lizardi, el famoso autor de Pedrillo Sarmiento, que es un diálogo de los muertos Hidalgo de Iturbide.
muy conocido y reeditado, bueno, muy conocido no, pero reeditado y estudiado recientemente de la recuperada Carmen de Burgos en España, La voz de los muertos, y también muy interesante, unos nuevos diálogos de los muertos interceptados de la radio Infierno, de un tal Luciano Panduro, en el que se puede ver, claro, subyacente el Luciano de Samosata de los diálogos de muertos, ¿no? También es muy interesante, y dentro de esta línea, en el mundo americano, de Pedro Peralta y Barnuevo, el diálogo de los muertos, una causa académica que ha localizado Paloma, que está trabajando en él, igual que yo estoy trabajando en el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, ¿no? Bueno, veo que me he dado prisa, así que vamos bien. Ahora, si queréis, os mando el archivo y si queréis el ejemplario y lo vemos con un poquito más de detalle porque no me da tiempo a mucho más, ¿no? Lo interesante es que hay una diferencia de hábitos estatutológicos intertextuales de apropiación-domesticación cercana a Lesbian Fidel, el sobrino, con el propósito de enseñar español, ¿no? A un trasunto americanizador en Peguero. Es importante, por supuesto, ver el contexto. Hay un cambio de contexto de la Francia del siglo XVII. Es muy interesante, resumo la clave del texto de Fontenelle, es que le pregunta a Cortés a Moctezuma y a los americanos que les dice que eran muy groseros, ¿no? Entonces Moctezuma se va a defender y va a comparar los ritos, por ejemplo, americanos con irracionalidades de los griegos y romanos clásicos, por ejemplo, ¿no? Dentro de la idea, como os decía, del clasicismo francés, de que no solo se prefigura el pasado, el pasado prefigura el presente, sino que ellos crean un nuevo clasicismo. Ellos son superiores incluso al clasicismo previo, ¿no? Aunque sean enanos que se suben encima de gigantes, ¿no? Entonces, al final hay un orgullo también de lo americano, es lo que se plantea, ¿no? Sobre cómo se contextualiza eso en Francia, pues no podemos verlo ahora, si queréis, luego en la discusión. Eso se cambia en los Países Bajos meridionales, hoy Bélgica, y luego hay un nuevo cambio de contexto que va añadiendo capas, añadidos, en los que se quedan restos de las capas anteriores, por eso es un palimpsesto, ¿no? Incluso desde el punto de vista lingüístico, se podrían estudiar estos textos, especialmente el texto de Peguero, y esa es mi idea, con las herramientas de la estratigrafía textual, en la que se van despojando las capas diacrónicas, ¿no? Y hay una tradición posterior que está por explorar, francamente, con frecuente intención satírico-política, ¿no? Y en el caso del americano, aunque es posible la recepción directa vía Fontenelle, el texto de Sobrino, en sus diversas ediciones, tuvo que servir tribucialmente como modelo. Es muy interesante también. Un texto para enseñar español, igual que originalmente procede de los diálogos de Minshew, que tienen una gracia literaria muy grande, ¿no? Y eran conocidos en su época y es muy estudiado por los estudiosos de la literatura española del siglo de oro, ¿vale? Pues probablemente tuvieron impacto, ¿no? Y de hecho he encontrado y luego he perdido el rastro, ediciones exentas del diálogo en México, por ejemplo. Labores en marcha, pues revisar los trabajos de historia de la lengua española en América sobre Peguero, que en eso estoy, reeditar la historia de Peguero, que eso me gustaría. Y en realidad, parte de la idea de esta ponencia es invitaros, deciros que merece la pena para el futuro reparar y ahondar más en esta tradición de los diálogos de muertos. Y como es muy tarde y no queremos morir de cansancio, pues muchas gracias por vuestra atención. Dudas, comentarios ahora en el debate, y si no, tenéis aquí mi correo, Saez. Y aquí tenéis también un dibujo de la isla española según las ilustraciones de Peguero, aunque bueno, está sacado en realidad y amplificado de Herrera. Bueno, pues muchas gracias.